nuevamente y mañana ya marcamos la primera semana del mes de febrero. Entonces está yendo a las millas, mi gente. Bienvenidos todos a La Mirilla, que es el único enfoque, el único panorama grande de todas las noticias que ocurren aquí y en nuestra nación, Estados Unidos y a nivel del mundo, para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. La noticia local de hoy es buena. Jennifer González, consciente de que no tiene el dinero para hacer obras faraónicas, que no tiene el tiempo, ni el gasto, ni la agilidad fiscal para hacer grandes construcciones, ha concentrado en meterle un petardo por el fondillo a los obstáculos burocráticos que han impedido que Puerto Rico utilice la vasta mayoría de los fondos de reconstrucción que nos dieron hace 8 años. Y en eso está usando lo que se llama el bully pulpit, es decir, desde el púlpito del predicador, empujando y visitando agencias. Hoy hay noticias buenas. Generalmente las noticias buenas bajan los viernes, pero hoy bajaron. Y primero vamos a empezar con la de la gobernadora, que agilizará el uso de los fondos de reconstrucción en vivienda. Óigame, esto llora ante los ojos de Dios. De 20,000 millones asignados, solamente se han desembolsado 4,000 millones. El 77% de esos fondos están atorados en el duodeno de la burocracia, tanto federal como estatal. Y en lo que a ella le corresponde, la gobernadora y a su secretaria Ciary Pérez Peña, tienen que empezar a eliminar esta cuestión de estarle pidiendo a los pobres ciudadanos documentos cada 90 días o cada 30 días y tráeme esto y tráeme lo otro. Por ahí empezó. La segunda nota la da el alcalde de Bayamón, que fue uno de sus más leales y sacrificados amigos, que estuvo con ella en las buenas y en las malas, y que pues durante los años de Wanda y los años de Pierluisi le dieron de codo. Y dice el alcalde, esta historia la reporta hoy Foro Noticioso, que de hecho es una combinación de dos historias, porque en Metro la gobernadora, recogiendo de la conferencia de prensa de ella, ha determinado aplazar la extensión de la PR10 de Adjunta a Utuado, porque eso es por terreno escarpado. Llevan 100 años en la cuestión de los permisos y que si hay que proteger los pajaritos. Ese pedacito, ese tramito ha tomado años y la gobernadora dice, me van a expirar los términos, yo tengo que utilizar el dinero de otra forma, mucho más efectiva, porque la permisología ambiental, que es algo que se va a trabajar posteriormente, tanto federal por Mr. Trump como por el gobierno PNP, no ha podido conectar finalmente a Utuado con Ponce y la zona sur. Por lo tanto, ese dinero va a ir redirigido, o parte de los dineros, a conectar, a terminar la PR5, que son escasamente 5 kilómetros, 7 kilómetros, 5 millas. Déjenme decirle, la historia de la PR5, concebida desde los 70, es que la zona metropolitana, que era mucho más pequeña, no había expandido, no había el desparramamiento urbano, iba a tener un cinturón. Y ese cinturón de autopistas incluía la avenida Arnaldo, que estaba en planes entonces para hacerla expreso, y le hicieron expreso posteriormente, incluía el Expreso Las Américas y el expreso
posteriormente el Expreso de Diego, pero la PR5. Y por atrás, la PR5 llegaba desde el conector hacia Naranjito, o estaba diseñada completa, pasaba por arriba, detrás de Río Piedra, hasta el otro lado de la ciudad. La idea de eso es aliviar el tráfico en la PR2, aliviar el tráfico en el Expreso de Diego y permitirle a los que viven en la montaña, y créanme que hay en Toalta, en Corozal, en Naranjito, todos esos pueblos, hay mucha gente que trabaja en el área metropolitana, coger un expreso y llegar. Pero ¿qué pasa? Entre col y con lechuga, ni terminaron, dejaron a mitad la PR5 y finalmente ni tan siquiera, otra de las partes que se hablaba durante los tiempos de Pesquera era conectarla hasta Bayamón, hasta Guaynabo, por la PR creo que es 199, donde las cumbres, y entonces de ahí seguía directo por el Martínez Nadal, pero ni eso tan siquiera se hizo. Bueno, pues la buena noticia es que ya eso va en camino, ya hay un compromiso. El alcalde de Bayamón y su señor padre han sido los mejores alcaldes que ha tenido Puerto Rico. El alcalde de Bayamón se retira este cuatrenio y obviamente le encantaría ver no solamente la PR5 completada en esos 5 millas, sino sería un palo llevarla hasta por lo menos las cumbres. Así que eso es otra buena noticia que le tenemos para ustedes. Otra noticia que sale, y como les digo, no todo tiene que ser noticias terribles, ¿no? Ni noticias espectaculares de obras faraónicas que a final de cuentas se terminan en 10 años. Lo dijimos aquí desde el principio. Si ha habido algo que Peter Miller, Juanjo y Vanessa han estado reiterando, es que esta gobernadora va a hacer la vida más simple y simplificar, agilizar lo que nos atañe todos los días. Así que en ese contexto son buenas noticias. También entre las notas que tenemos por ahí, la gobernadora acaba de señalar nuevamente que ella no tiene ni tuvo que ver con la renuncia del presidente de la IUPI. No, ciertamente fue la Junta, pero ahí estaba su secretario de Educación. Y nuevamente, no hay necesidad. A final de cuentas, she's the boss. A final de cuentas, en la IUPI se va a nombrar al presidente que ella escoja. Y la Junta, y la nueva Junta, porque me imagino que irán haciendo, hará lo que diga la gobernadora. Yo puedo entender, la gobernadora padece del mismo problema que tienen todos los gobernadores rojos o azules, y es que no quiere que le conviertan la Universidad de Puerto Rico en un campo de batalla. Ya los dos partidos mayores entregaron la IUPI hace décadas. Por lo tanto, lo único que pueden, y saben que es irreformable, es ingobernable, que la única manera de reformarla es cerrarla varios años y empezar de nuevo, y eso es políticamente suicida e impensable. Por lo tanto, es una estrategia de mitigación. Espérate, deja a esos locos allí, que estén por allá, que se entretengan, déjale los contratos ahí y las permanencias hasta que se vayan muriendo, y entonces vamos dejando y a todo lo que da. Claro, la culpable de todo esto es la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal ha permitido el desbarajuste en la Universidad de Puerto Rico por los últimos 8 años. Y entonces puya, pero no ha tenido los overoles de decir, ciéjenla, se acabó. No entran por las reglas fiscales que tienen que entrar todo el mundo en Puerto Rico, la judicatura, el ejecutivo, el legislativo, los municipios, ustedes tampoco. Pero no tenemos la culpa de los mediocres que hayan nombrado los políticos americanos para regir los destinos de esta colonia. Así que en ese contexto es innecesario que la Junta, que la gobernadora lo haga, primero porque no tiene que pedir excusas. No es una república aparte, aunque opere como una república aparte la universidad. Lo mismo que no tiene tampoco decir
el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que es su mano derecha, que el gobierno está totalmente operacional. Eso, primero, estamos en transición. Las transiciones toman tiempo. Cuando estamos entre vías, entre una administración, un tren y otro, obviamente algunas cosas tardan, se atrasan los permisos, todo eso es normal y natural. Pero repetirlo o decirlo es una locura, como yo ayer peleé aquí al secretario del Partido Popular porque había dicho que los trapos sucios se lavan en la Casa Popular. Bueno, pues entonces admite que hay trapos sucios, o sea, innecesario totalmente. Lo que debió haber dicho es que las diferencias se dilucidan y se discuten en el seno del Partido Popular en secreto, pero tampoco, eso no es correcto. Al contrario, es saludable que se hagan alto, así que lo más alto posible y público. Pero en la medida en que Francisco Domenech dice eso, uno se da cuenta que obviamente está respondiendo político neófito, que es al fin gran estratega político, pero cuando le toca ejecutar una cosa es como, oiga, usted puede ser el mejor teórico del baloncesto, pero no es lo mismo narrar el baloncesto y dar ideas en el baloncesto que meterse a la cancha a jugar el juego. Son dos cosas totalmente distintas. Y cuando Domenech dice esto, está en realidad sirviéndole en bandeja de plata las sandeces de Héctor Ferrer Jr., que dice que no es nombrado, todo está paralizado, todo eso. Este mocoso no sabe nada. Eso pasa en todas las administraciones. Y que resbalen esa cascarita Francisco Domenech, un mandulete, hecho y derecho, le demuestra que obviamente todavía no tienen el juego de pie para trabajar. Entonces, los hincan. No, ¿cómo va a ser? O sea, usted sabe lo que es. Que 35 días después usted diga, no, yo quiero aclarar que el gobierno está abierto y operando. En serio. Pero ellos son así. Y eso me trae a el otro tema, que es la cuestión del Partido Popular, y que me dio mucha pena ayer y hoy. Y ustedes dicen, ¿cómo es que te da pena que los populares se caigan encima? Sí, porque en cierto sentido, en este oficio uno va ganando, aunque haya adversarios, cariño por sus adversarios. Y una cosa es el plano personal y otra cosa es el plano noticioso y político. Son dos cosas distintas. Y ver a Jorge Colbert con Alejandro García Padilla a tiro limpio por cosas que son obvias y que es innecesario ponerse a gratear y más insultarse, me apena. Y déjenme aclararle varias cosas. Ustedes dicen, diablo, man, Dávila hoy debe tener fiebre 42 porque esto, ¿cómo es? Defendiendo a Alejandro, defendiendo a Jorge Colbert. Sí. Vamos a entender de dónde viene cada cual. Primero a lo personal. Jorge Colbert, yo lo he visto crecer prácticamente. Sí. Yo debatí con su padre. Tuve el honor y el privilegio de debatir con Severo Colbert, yo un pibe sentado en la silla de cara a cara ante el país. Yo conozco que viene de buena casta. Las mejores conversaciones y debates con pizza y cerveza las tuve yo con Marcos Rigao, Jorge Colbert y García Pasaracua hace muchas lunas atrás, 50 años. De manera que vi a Jorge, a su hermano, que desgraciadamente pues tuvo todos los percances que tuvo en su vida. Y vi a Jorge crecer de un joven activista popular, embollado, que creía en todas las cosas, plumita liberal, avesado, brillante, legislador posteriormente, y lo he visto crecer, madurar y convertirse en hoy
por hoy no solamente un gran profesor universitario, sino el mejor analista político que tiene Puerto Rico. Y le está diciendo a alguien que le decía hasta el mal que iba a morir hace 30 años. Yo estoy seguro que Jorge sabe eso y se acuerda. Pero es lo que es una bellísima persona. Y por otro lado, Alejandro García Padilla, el cual empezó dando tumbos en la radio con nosotros en La Mirilla, la primera versión. Fue un gran secretario de DACO. Posteriormente le da la folloneta de ser político. Le dije, no te metas, te vas a quemar. Y encima de eso, pues me tocó fiscalizarlo y darle duro. Cuando sale, obviamente sale afuera. García Padilla, aunque él no lo crea, él dice que yo no lo quiero mucho, al contrario. Es un hombre decente. Es producto de su pueblo. García Padilla, aparte de eso, es un gran abogado, ¿ok? Y que Jorge Colbert le tenga que decir o le diga que es cabildero como si fuera una prostituta, es un insulto no solamente a García Padilla, es un insulto innecesario, porque está repitiendo el mantra de la prensa de que ejercer el derecho constitucional de llevar quejas y agravios y de representar a sí mismo o a las personas ante la legislatura o ante la agencia administrativa es un acto de prostitución y de interés. No lo es. Desgraciadamente aquí todo el mundo lo critica. No, es cabildero. Cabildero, imagínese usted, una cuera. Y no lo es. Primero, porque la profesión de abogado, que nos honramos todos en tener, está revestida de un gran interés público. Y encima de eso, está ceñida por unos cánones de ética que nos obliga precisamente a representar a nuestros clientes con la licencia que nos ganamos con la dura reválida, a representar a nuestros clientes ante el gobierno y los tribunales de Puerto Rico, en todas, en la rama de gobierno, el Poder Judicial, en la rama de gobierno administrativa, el Poder Ejecutivo, donde se litiga y donde se reglamenta, y obviamente en la legislatura de Puerto Rico, que es donde se hacen las leyes. Ir o representar clientes en cualquiera de esas tres ramas de gobierno no es cabildeo, ni será nunca cabildeo. Pero, y para eso está el Tribunal Supremo. Desgraciadamente se tildan de eso. Miren, no hay necesidad. Les hago todo esto a cuento, no solamente porque tengo un aprecio personal por ambos, sino porque yo entiendo que ambos están atrapados en sus propios paradigmas y en la historia de su partido. El ascenso del infante Pablo José, ofreciéndole al país los mismos modelos, las mismas estructuras de 1948, no es otra cosa que la misión de la quiebra de todos esos modelos. Si usted, después de todo lo que nos ha pasado, tiene que regresar a invocar el 48, tiene que irse en la máquina del tiempo 80 años para atrás para ofrecerle a Puerto Rico, vamos para atrás al futuro, hay una quiebra. Ahora, más que una quiebra, se quedaron estancados. Hay un problema de lo que fue la desnaturalización del Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado, de los 4 pilares, de la ciudadanía común, de las culturas compartidas, de las 2 grandes culturas de América, del bilingüismo, de la unión permanente. Eso, de hecho, Muñoz llegó a decir varias veces que la culminación del Estado Libre Asociado sería la estadidad cuando Puerto Rico tuviera las condiciones económicas adecuadas. Esa fue el mantra con la cual nos criamos en la generación del 50, el 70, hasta que llegó Güelito. Cuando llegó Güelito y cogió la pela, primero ganó en el 68 y después cogió la pela en el 76, Güelito, Rafael Hernández Colón, empezó a cambiar el ELA de unión permanente
con la nueva tesis, el nuevo pacto, el juego de la soberanía, el pronunciamiento de Aguas Buenas, de Bobby Resach, todo aquello. Y comenzó a pensar, a convencer a sus populares de que Puerto Rico no era parte de la nación americana, de que éramos una nación completamente aparte, que necesitábamos expandir nuestros poderes y que la soberanía era posible y todas estas vainas que hablaron. De hecho, el discurso nacionalista de Güelito tiene dos eventos clave en la historia. El pacto que hace con Juan Maribraz en el año 78 en las Naciones Unidas, que es la creación de los melones, porque Güelito sabía que iban perdiendo adeptos todos los días ante la estadidad y al PNP. Y dos, la chapuza del Spanish Only, de hacer oficial meramente, que duró 2 años hasta que el PNP se lo viró y no han vuelto a hablar del asunto. La chapuza del Spanish Only partía de la premisa de que mientras más aislados estuviéramos de Estados Unidos, incluyendo no conocer el idioma, y menos educado fuera Puerto Rico, más separados íbamos a ir hacia la nación puertorriqueña. Es en esos años que se cría Jorge Colbert y que se crían un poco más, porque Jorge es más viejo que Alejandro, que se crían Alejandro. Los dos se crían en eso. Al punto de que Alejandro, ustedes lo saben, en este programa y por mucho tiempo, Alejandro es un nacionalista popular soberanista, pero que nunca tuvo los overoles teniendo el poder para llevar a Puerto Rico a la República Asociada, como tampoco lo tuvo Aníbal. Nunca lo tuvieron. Y ante esa frustración, donde obviamente el mensaje de la República Asociada no pela, no llega hasta el punto donde se le van los melones, pues se frustran y se quedan como happy colonials. Aunque deep down, usted lo hurga, le toca la piel, son nacionalistas soberanistas. Jorge Colbert es distinto. Jorge se cría como plumita liberal de la libre asociación, con Luis Vega, con todo aquello, él, su hermano, todas aquellas que Rafael llamó las plumitas liberales, porque le estaban robando el trueno. Y se da cuenta también de la imposibilidad, con todos los memorandos que envió el Departamento de Justicia, las opiniones, de que no había manera de desarrollar a Puerto Rico como un ELA con soberanía y nacionalidad separada, a menos que fuera independiente y hubiese un tratado, a todo lo que da. Y esa idea no prospera tampoco, que es exactamente la razón por la cual se fueron los melones, que se liberaron y se emanciparon en el 16 con Lúgaro y con Dalmau, y posteriormente en el 20 y ahora en el 24, 3 elecciones. Eso no vuelve. Pero Jorge se transforma nuevamente en unionista. Por cierto, el padre de Jorge siempre fue autonomista nacionalista. ¿Ok? Y Jorgito se convierte, dice no, y se convierte en más conservador y en más proamericano. Pero nunca ha podido hacer él, Luis Balbino, el secretario del partido, nunca han podido hacer la transición porque fueron programados por el programa de Güelito de que ser estadista o pedir la estadidad es terrible. ¿Y cómo va a ser? Y ese es el fin del Partido Popular. De hecho, el Partido Popular Democrático es el Partido Demócrata de Puerto Rico, para todos los efectos prácticos. Pero nunca tuvieron la astucia de escuchar a Muñoz, donde decía que el desarrollo del ELA es la estadidad. Y si se hubiesen convertido hace rato en el partido de la estadidad demócrata,
distinto hubiera sido la historia, porque no hubieran tenido que depender. De hecho, el Partido Popular durante los años de la República Asociada bajo Güelito y posteriormente con Aníbal se convirtió, y Yulín, en el partido de la República Asociada, del nacionalismo, del soberanismo, del antiyanquismo, del anticapitalismo, cosa que no es Jorge Colbert. Y esa retranca mental que tienen todos los obliga nuevamente a ¿qué? A ofrecer al delfín, a ofrecer al heredero, al príncipe de Gales, se le entregan todo en bandeja de plata, pensando que el talento se hereda por los genes, o pensando que hay un derecho divino a los Hernández a regir el Partido Popular de toda la vida. De hecho, los Hernández han tenido mucho más influencia sobre el Partido Popular que los 24 años que tuvo Muñoz Marín sobre el partido. Porque los Hernández están dominando el Partido Popular desde 1968. Para acá, sumen para acá todo lo que ha llovido. Ese análisis explica el por qué el diferendo, pero no hay necesidad de ir al personalismo. Y no lo hay. Y lo otro, no hay necesidad de que Alejandro le diga a Jorge, no, yo no permito que tú me toques al Partido Popular, y mucho menos en público. ¿Pero qué es eso? Alejandro, ¿qué es eso? What are you talking about? El problema es que el debate no llega a ningún sitio porque todos están encerrados y acorralados por la historia. Y no pueden hacer el salto cuantitativo y cualitativo de ir hacia la independencia, hacia la estadidad o hacia la independencia. Ese es el problema que tuvo Batia. El mejor líder que ha tenido el Partido Popular en 30 años fue Eduardo Batia, pero no pudo hacer la transición. Yulín no. Yulín hizo la transición independentista y endosó a los independentistas. Esa lo hizo, como lo hizo Cox Salomar, como lo hizo Duprey, pero los que eran jóvenes, pero que piensan como viejos, y de hecho ni Alejandro ni Jorge son ya tan jóvenes, son edad mediana alta, pues piensan que esta nueva generación de mocosos va a hacer lo que ellos no pudieron hacer, lo que Güelito no pudo hacer, lo que Sánchez no pudo hacer, ni lo que el propio Muñoz pudo hacer. Ese es mi mejor análisis de lo que ocurre entre mis hermanos, porque son mis hermanos. Yo doy duro, pero tengo un corazón grande. Con eso cerramos el análisis y vuelvo con ustedes.